Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. El próximo 16 de mayo se conmemorarán 20 años de la masacre ocurrida en el año de 1998. Jaime Peña, quien lidera, quien hace parte también pues del colectivo 16 de mayo, nos acompaña hoy en nuestro programa. Don Jaime, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Lina, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa y buenas tardes a los amables televidentes. Don Jaime, 20 años de esta masacre. Sí, 20 años, lastimosamente, 20 largos años de incertidumbre, de indignación e impunidad en el caso del 16 de mayo del año 98. Bien, el colectivo José Alvear Restrepo cataloga como la masacre de la impunidad. ¿Por qué? Pues mira, Lina, es que hay algo muy particular y es como muy sistemático cuando vemos que las investigaciones en casos o crímenes de lesa humanidad avanzan esas investigaciones hasta que llegan a tocar a los miembros de la fuerza pública. Al llegar ahí es como si existiera una barrera invisible con la cual no se puede cruzar, puesto que llega ahí la investigación y empieza como una parsimonia, un ritmo paquidérmico, por no decir que se paraliza. Porque mira, llevamos 20 años y en el transcurso de este tiempo, en estos momentos, solamente están presos y condenados los idiotas útiles, o sea, los victimarios, los que apretaron el gatillo, los que cometieron los crímenes. Pero los que se cranearon, se confabularon o se beneficiaron de este hecho, no sabemos nada, la justicia no llega ante ellos y continúa en la más completa impunidad. Precisamente en días pasados suspendieron la orden de captura contra el coronel retirado de la policía involucrado, al parecer, en esta masacre ocurrida en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, Joaquín Correa López. ¿Qué información tienen ustedes y por qué a él se le señala pues de haber participado de esta masacre? Pues creemos, y es que los hechos lo han dicho así, puesto que los postulados en la Ley de Justicia y Paz, en las versiones libres que han rendido, todos han coincidido en que el coronel Correa López fue el que puso ciertas condiciones para que se pudiera llevar a cabo la masacre. Entonces, al decir esto, los postulados y lo señalan a él, uno ha visto en las audiencias que decía su abogado defensor que era completamente inocente, que él no podía asumir esos cargos, pero hoy vemos que se han acogido a la JEP y en la JEP pues van a tener que confesar la verdad. Entonces uno entiende como esa incoherencia o ese fuego macabro de que durante 20 años han negado la responsabilidad tanto individual como institucional, pero ahora para acogerse a la JEP pues se van a tener que decir la verdad. Entonces, ¿eran o no son culpables? Bien, importante señalar pues esto, que esa decisión se sustentó en el decreto 706 de 2017, que en el marco del acuerdo de paz con la FARC permite suspender órdenes de captura y medidas de aseguramiento de militares involucrados en hechos relacionados de manera directa o indirecta con el conflicto armado. Este tratamiento especial es el equivalente a la amnistía e indultos otorgados a integrantes de la antigua guerrilla de las FARC también. Don Jaime, ¿cómo recuerda el papel de la policía en esos hechos ocurridos el 16 de mayo de 1998? Mira, te voy a contar dos notas o anécdotas o ejemplos que te van a dar luz sobre lo que me acabas de preguntar. Cuando empiezan a ocurrir los hechos en el sector, después de que yo veo a mi hijo a través de la ventana cuando uno de los bandidos lo lleva apuntándole con un fusil por la espalda, mi señora y yo
cogimos un taxi y nos fuimos para la estación de policía del muelle, que en aquella época era el comando de la policía en ese entonces. Llegamos allí y habían dos agentes de policía en ese momento ahí en la guardia, uno en un escritorio y otro ahí en la ventana, que fue el que nos atendió a mi señora y a mí. Yo en ese momento le dije lo que estaba sucediendo en el sector, que habían detenido unas personas, que habían matado a unas personas, y en ese momento sonó un teléfono que estaba a las espaldas de él en la pared. El agente da la vuelta, gira, descuelga el teléfono y dice estas palabras: sí, mi comandante, todo sin novedad, todo bajo control. Cuando yo le acabo de decir que en la Comuna 7 han habido muertos, han habido unos detenidos, ¿cómo es que este señor está diciendo que todo está normal y que bajo control? En ese momento yo me doy cuenta de que ahí no hay nada que hacer. Ya ahí nos están negando el auxilio que fuimos a buscar. Entonces yo volteo y le digo a mi señora: vámonos, que aquí no hay nada que hacer. Me regreso y me encuentro que vienen otros familiares. Viene la esposa del albino, viene la esposa de la hermana de María Alejandra, y viene la compañera de Wilson Pacheco. Me preguntan que qué pasó y yo les comento. Entonces cogemos un taxi y nos vamos a Aldaz. Cuando llegamos a Aldaz, allí estaban de rumba porque estaban bailando, tomando trago, tenían mujeres allí, y yo me acerco al tipo que está de guardia y le comento lo mismo que está pasando en el sector, y la respuesta que este hombre me da pues marcó mi vida. Desde ese momento yo empecé a ser escéptico ante la autoridad, porque las palabras que me dijo fueron: ah, sí, carne fresca. Entonces, ante eso, Lina, ¿qué hay de pensar? No da sino indignación. Cuando uno va en pos de ayuda ante las autoridades que constitucionalmente están ahí para defender a la sociedad, y haya uno de semejante respuesta, no da sino rabia e indignación. Sí, señor, rabia e indignación sintió el pueblo de Barranca Bermeja, el pueblo del Magdalena Medio, Colombia entera, y este hecho llamó la solidaridad y también pues la atención del mundo entero, ¿no, don Jaime? Sí. Hay un hecho que responde a lo que tú acabas de decir, y es que, por ejemplo, el día que se hizo el entierro colectivo de los 7 asesinados esa noche, Barranca Bermeja, yo nunca había visto una manifestación de esa magnitud. Todo Barranca Bermeja, en las ventanas de los edificios, en las terrazas, en las calles, todo mundo ondeando pañuelos blancos. Y cuando salimos la caravana para el cementerio, la cabeza de la caravana iba más allá de la estación Yarima, y nosotros, y la cola no había bajado todavía las de Copas. Eso fue inmenso. Entonces yo digo que no solo Barranca Bermeja se levantó llena de horror por lo que había pasado el 16 de mayo, sino que el mundo empezó a conocer lo que había pasado en Barranca y qué era lo que estaba sucediendo en Barranca en esa época. De todas estas audiencias que se han llevado a cabo con este señor Jaime Mejía, alias el panadero, ¿ustedes creen que ahí está pues la verdad absoluta en lo que él ha dicho de estos hechos, o como ya lo manifestábamos anteriormente, es mentira y por eso pues siguen señalando ustedes que hay impunidad total? Mira, Lina, nosotros desde un principio, cuando se estableció la 975 mal llamada de Justicia y Paz, acudíamos a las audiencias de los postulados a diferentes ciudades. Estuvimos en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, y en todas veíamos como el mismo patrón, como si los que estuvieran allí, esos postulados, tanto los postulados como los abogados, tuvieran como
como un guión, y el cual decían todos lo mismo, o no prácticamente lo mismo, pero sí como un patrón que los guiaba y que les decía qué era lo que debían decir y cómo decirlo. Uno. Dos, veíamos que los fiscales, que supuestamente eran los que estaban allí para acusar e indagar por los hechos, eran unos convidados de piedra. El único que hablaba prácticamente era el postulado y el panadero. Yo recuerdo cuando él dio esa versión, que eso fue por radio, la transmitieron desde Bucaramanga aquí a Barranca Bermeja. Él decía varias cosas que nunca de esas cosas sucedieron. Por ejemplo, que cuando ellos llegaron al barrio, al bazar, lo primero que hicieron fue subirse a la caseta y apagar el equipo. Eso es falso, porque cuando ellos llegaron, la caseta estaba todo el frente de la cancha de fútbol y se veía hasta el fondo. Y desde ahí veían lo que estaba pasando, y la gente que estaba en la caseta, tan pronto vieron el movimiento de gente, apagaron el equipo, fue lo primero que hicieron. Dos, que cuando llegaron a la caseta, la guerrilla desde un barranco los hostigaron. Ahí no había ningún barranco porque alrededor, todo eso eran casas, primero. Segundo, en el sector, esa noche ahí en el barrio, en la cancha de fútbol, no hicieron un disparo. El único muerto fue el degollado, no hicieron disparos. Donde hagan un solo disparo no se llevan a nadie porque todo el mundo corre. ¿Ya? Eso. Entonces, todas esas cosas nos muestran la incoherencia y la falsedad de muchas de las verdades supuestas que dijeron ellos, han dicho en las audiencias. No todo ha sido verdad, todo ha sido una falacia, todo ha sido un juego buscando los beneficios que les concedía la Ley 975. Bien, vamos a una breve pausa y ya regresamos para seguir hablando con Jaime Peña, líder del colectivo 16 de Mayo y también padre de una de las víctimas de esta masacre ocurrida en Barranca Bermeja en 1998. En Gloria León Salón trabajamos con un equipo profesional y apasionado por nuestra labor. Visítanos y encuentra la diferencia en nuestros servicios de corte, cepillado, peinado para todo tipo de ocasión, maquillaje con las últimas tendencias en moda, hidratación capilar, queratinas, tintes, parafina cosmética, depilación en cera, manicure y pedicure. Ahora contamos con el servicio de uñas semipermanentes. Disfruta de nuestros martes de mujeres y recibe una deliciosa bebida aromática a base de frutas. Y los miércoles son para ellos. Una cerveza bien fría por cuenta de la casa por usar nuestros servicios. ¿Qué esperas para visitarnos? Agenda tu cita en Gloria León Salón al 622-2300 o al celular 310-325-2236. Ubícanos en la calle 64, número 2235 del barrio Parnaso en Barranca Bermeja. Regresamos al Semanario Obrero. El 16 de mayo se conmemorarán 20 años de la masacre del 16 de mayo de 1998 a manos de paramilitares de las autodefensas de Santander y del sur del Cesar, en asocio criminal con integrantes del Ejército, la Policía Nacional y el DAS. Así lo denuncian los familiares. Se ha esclarecido a través de la justicia y también pues del colectivo José Alvear Restrepo, quien lleva este caso. También podemos contar de esta masacre que estas personas incursionaron en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, ubicados en la zona suroriental del municipio de Barranca Bermeja, Santander, a bordo de varios vehículos en los cuales procedieron a subir por la fuerza e intimidaron con sus armas a las personas que eran señaladas por los informantes que los acompañaban de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Quienes no acataban la orden eran asesinados en el mismo lugar, una de las víctimas en presencia de su familia. Doloroso pues todo esto, don Jaime, 20 años sin su hijo, las demás personas 20 años sin saber, algunas todavía de sus familiares, porque aún hay gente desaparecida.
Sí, Lina, es que es más, mira, en el año 2008, en septiembre del 2008, la Fiscalía 34 de Derechos Humanos de Bucaramanga, que en esa época era la que llevaba el caso, en la vereda Mata de Plátano encontraron varias fosas y en esas fosas hallan 6 cuerpos, de los cuales identifican plenamente, de acuerdo a las pruebas de ADN, a 5 de los familiares del 16 de mayo. El otro aún permanece en cadena de custodia en medicina legal porque aún después de 10 años no han podido identificar a quién pertenecen esos restos, ya que en la masacre hubieron 2 hermanos, uno fue asesinado y el otro, en el caso particular de estos restos es un tío y un sobrino, ¿ya? Todos fueron desaparecidos, pero medicina legal, con todos los adelantos de la ciencia forense, en pleno siglo XXI, después de 10 años no nos han dicho si pertenecen al tío o al sobrino. Eso nos parece inaudito que esté sucediendo. Y en el 2013 hallan otra fosa en la misma vereda y allí encuentran 4 restos. De esos 4 sucede algo similar. Identifican 3, pero otro queda en cadena de custodia porque aún también está sin identificar o decir plenamente a quién familiar pertenece. O sea, hay una doble revictimización para esas familias en particular. No han podido salir del duelo anterior de la desaparición, pero ahora tienen otro que es el que no pueden saber a quién pertenecen esos restos. Entonces eso es inconcebible y es una nueva revictimización para los familiares de esas víctimas. Por lado y lado la masacre está cubierta con el manto. La impunidad, correcto, sí. Entonces eso es muy preocupante verdaderamente que eso nos esté pasando. Bueno, recordar los nombres de los barranqueños asesinados en esta masacre: Pedro Julio Rondón, Germán León Quintero, Eliezer Javier Jaramillo Orozco, Neir Enrique Guzmán, Luis Jesús Argüello, José Javier Jaramillo y Diomidio Hernández. Las personas detenidas y posteriormente desaparecidas: Juan de Jesús Valdivieso, Orlando Martínez, Jaime Yesid Peña, que era el hijo de don Jaime, José Octavio Osorio, Wilfredo Pérez Serna, José Milton Cañas, Diego Fernando Ochoa, María Alejandra Ochoa, Giovanni Herrera, Osvaldo Enrique Vázquez, Ender González Baena, Libardo Londoño, Robert Wells Gordillo, José Reinel Campos, Fernando Landines, Garry de Jesús Peinado, Oscar Leonel Barrera, Juan Carlos Rodríguez, Luis Fernando Suárez, Ricky Nelson García, Wilson Pacheco, Daniel Campos, Carlos Escobar, Melquisedec Salamanca Quintero y Carlos Alaiz Prada. El 16 de mayo se conmemorarán 20 años, como ya lo hemos repetido. ¿Qué tienen programado ustedes como colectivo José Alvear, como colectivo del 16 de mayo para que Barranca Bermeja pues haga nuevamente pues uso de su memoria, de esta forma pues haga un homenaje a todas estas víctimas y, lo más importante, no olvidar estos hechos? Lina, pues el colectivo 16 de mayo, en asocio con la unidad de víctimas, con la mesa de víctimas, de las diferentes organizaciones sociales y de víctimas de Barranca Bermeja, que siempre han estado hombro a hombro con nosotros, los sindicatos, la USO, Sintra-Intigas, Sintra-Inal. Bueno, para no nombrarlos a todos porque no nos alcanzaría el tiempo, han estado con nosotros en todo este proceso y hemos hecho el colectivo una propuesta de conmemoración. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad barranqueña y al país de que hechos de esta naturaleza no pueden volver a ocurrir. Entonces, ¿qué hemos programado?
el lunes 14 hay una exposición de la Galería de la Memoria, pero de una manera itinerante. ¿Qué quiere decir itinerante? Que vamos a montar en una cama baja o en una cama baja la galería, vamos a decorar la carroza y vamos a salir por las diferentes comunas de Barranca Bermeja y hacer como unas estaciones donde ocurrieron hechos que Barranca Bermeja no puede olvidar, ¿ya? Por ejemplo, que en Provivienda estaremos ahí en una estación donde están la placa de las víctimas del 28 de febrero. En La Esperanza, en el Tropezón, donde hubo la masacre del Tropezón, así sistemáticamente. Vamos, el día 14 arrancaremos por todo lo que es, salimos de la cancha del barrio El Campín. La segunda estación sería en el 9 de abril, donde los paramilitares hicieron el retén esa noche al frente de la base mereléctrica que quedaba en línea directa a 150 metros y que los militares esa noche dizque no escucharon las ráfagas de disparos a 150 metros. Después la otra parada o estación será en Pozo 7, donde estaba la base militar de esa época. De ahí nos vamos al Boston, La Esperanza y se cierra ese día en la cancha 1 de mayo. El 15 martes arranca, eso es a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Ya el 15 martes a las 2 de la tarde salimos del CRAIP, ahí es la primera estación. La segunda estación será aquí en La Uso. Pues es La Uso, es muy emblemática por todos los mártires que ha puesto en este conflicto. De ahí pasamos aquí al Parque a la Vida. Después nos vamos a la plazoleta de Lecón, en memoria de Mario Gustavo, y que también esa plazoleta ya es emblemática para todas las víctimas y defensores de derechos humanos. Hacemos una parada al frente de Fiscalía por todo lo que tenemos por todo lo que la justicia tiene que ver, y bajaremos al muelle y terminaremos en la Comuna 1. Eso será el martes. Ya el miércoles, que es el día central del evento, se abre la Galería de la Memoria a partir de las 9 de la mañana en la cancha de fútbol Polipolvo, ahí al frente del Colegio Fe Alegría. Ahí vamos a estar todo el día. A las 2 de la tarde ya se abren los actos político-culturales. A las 5 de la tarde, Monseñor Fernando Camilo Castrillón oficiará una misa en compañía del padre Pacho de Ruth, varios otros sacerdotes de la comuna, y a partir de las 6, la misa dura de 5 a 6, a partir de las 6 vuelven de nuevo los actos culturales hasta el cierre, que está programado entre 8:30 y 9 de la noche. 9 de la noche. Este es entonces la programación con la que los familiares rinden tributo a la memoria, al homenaje, a hacer un homenaje a sus seres queridos que desde hace 20 años perdieron la vida, algunos están desaparecidos, y pues es importante aclarar y decirle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que esto se hace en el marco del Día de las Víctimas, del Día Municipal de las Víctimas sí. Y del 16 de mayo. No es únicamente de la masacre del 16 de mayo, sino también en el marco del Día Municipal de todas las víctimas de Barranca Bermeja en el marco del conflicto armado. Así es importante pues entonces esta aclaración, porque pues el 16 de mayo no solamente se conmemora esta masacre, sino el Día Municipal de las Víctimas, que es pues una fecha importante en Barranca Bermeja y con la cual pues todos los familiares llaman la atención para que estos hechos tengan justicia y pues para que no se sigan repitiendo. Don Jaime, uno siempre lo ve a usted muy lleno de fuerza, muy lleno de fortaleza, pero pues por dentro
como se dice, va la procesión. Sí, sí. ¿Cuál es ese mensaje para esas madres que, pues yo soy madre y uno nunca quiere pues que le pase nada a sus hijos, y usted es pues también padre, pero cuál es ese mensaje para esas madres, para que también se llenen de fortaleza y sigan luchando, porque pues algún día va a salir a flote la verdad? Mira, nosotros hace como unos 2 o 3 años nos ideamos una frase que en el caminar y en el trasegar de toda esta lucha, pues uno como que va cogiendo cierto bagaje, y dijimos que desistir no era una opción. Entonces ese sería mi mensaje a las madres, a los padres, a los familiares, amigos, hermanos: no desistir, resistir y persistir. Porque algo como esto, como lo que pasó el 16 de mayo y lo que pasó anteriormente, no se puede volver a repetir. Nosotros los familiares somos los llamados a jalonar porque la memoria persista, que Barrancabermeja no olvide. Nosotros muchas veces nos hemos convertido en pedagogos de la memoria, porque hemos hecho campañas en esa línea, en ese sentido, en años anteriores, en diferentes colegios e instituciones. Hemos hecho esa pedagogía, más que todo con jóvenes. Porque es que, mira, hoy, el día de la marcha, por ejemplo, del 1 de mayo, que veníamos bajando aquí el puente elevado, todavía suceden esas cosas, que es lo que demuestra la insensibilidad de la sociedad. Un señor se baja de una cicla y nosotros venimos con el pasacalle y nos dice, desde el lado de la acera nos dice: ¿cómo así? Si ya se los pagaron, ¿ustedes qué hacen todavía jodiendo? Tremendo. Entonces, es por eso que hay que hacer esto, es por eso que hay que tener la memoria viva, porque es cierto que hace 20 años muchos no estaban en Barranca, pero otros que estaban hasta han olvidado. Y además los seres queridos uno no los puede recuperar con todo el dinero. No, jamás, jamás. Esa no es reparación, eso es una indemnización. Claro que sí. Bien, por estos hechos aún hoy se desconoce el número exacto de las personas desaparecidas, pero en los expedientes se registran 25 y otras 7 asesinadas. Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos de las víctimas y han sido identificados y entregados a sus familiares 8. Por estos hechos han sido condenados los paramilitares Mario Jaime Mejía, alias El Panadero, Fremio Sánchez, alias Comandante Esteban, Joaquín Morales, alias Danilo, Alexander Gutiérrez, alias Picúa, o Giovanni Franco, Hermes Anaya Gutiérrez, alias Chicalá, Javier Fernando Pumarejo Martínez, alias Sandy, Ovidio Sánchez Martínez y Jorge Anaya Gutiérrez, alias Rona o El Zorro. Esto es pues lo que se tiene hasta el momento en cuanto al tema de justicia en este caso de la masacre del 16 de mayo. Ya don Jaime pues nos ha contado entonces toda la programación que se va a desarrollar entre los días 14, 15 y 16 en toda Barrancabermeja por la memoria histórica, no solamente de las personas que fallecieron el 16 de mayo de 1998, sino por todas las víctimas que cobró el conflicto armado en esta zona del Magdalena Medio del país. Don Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Esta siempre será su casa, Semanario Obrero. Lina, muchas gracias. Yo sé que tú siempre has sido muy afín con nuestra causa y pues esta es una visita obligada de todos los años. Sí. Gracias de nuevo por invitarme. Claro que sí, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Recuerden que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.